Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a revisar el 19 al 25 de enero, la caída de Adán y Eva, y el capítulo comprende Génesis 3, 4, Moisés 4 y 5. De la clase lo que se busca es entender cómo el jardín del Edén era un lugar hermoso, un lugar apacible, un lugar que el Señor había designado para que nosotros pudiéramos habitar en él. Aunque pareciera ser un castigo, el salir del Edén fue para nosotros de gozo y también nos permitió poder por nosotros mismos entender qué era el bien y qué era el mal. Entonces en ese momento llegó a ser un estado probatorio. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 3 del Génesis y vamos a empezar con la pregunta más interesante, y es ¿por qué fue importante la caída en el plan de Dios? En el Génesis 3:1 leemos: Ahora bien, la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué os ha dicho Dios, no comáis de ningún árbol del huerto? La primera parte que hay que recalcar aquí es la serpiente, que era más astuta. Nahash es ser astuto o sagaz. En hebreo indica sutileza, indica persuasión, un engaño inteligente, representa la oposición. Esta oposición es necesaria para el albedrío. La serpiente imita la verdad, pero también la tuerce. Es muy notorio que dice: con que os ha dicho, no comáis de ningún árbol. Esto era una exageración. Dios había dicho que todos los árboles que estaban dentro del jardín del Edén eran para ellos, eran para Adán y para Eva, pero la serpiente en ese momento utiliza la persuasión, y esto no es solo maldad bruta, es engaño inteligente. El mal rara vez se presenta de forma obvia, suele ser muy convincente. La serpiente también busca el tono exagerado porque es más fácil que las personas piensen, por ejemplo, pues tu Dios no es tan bueno porque no quiere que hagas esto. El mandamiento fue: no comerás porque moriráis. Vamos a ver en el 2 cómo Eva responde. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El mandamiento fue claro: no comeráis porque moriráis. Sin embargo, Eva cambia el enfoque de confianza a precaución. Ella no dice no debo comer, ella entra en plática, ella entra en un debate con la serpiente. El peligro entonces viene no solo del pecado, sino en reemplazar la confianza de Dios por una voz sutil. Esta voz es símbolo de oposición. Por ello es que la tradición hebrea, la serpiente también es ese símbolo, un símbolo de caos, un símbolo de engaño. Esta serpiente solo distorsiona lo que Dios ya creó. Satanás no crea, solo tuerce la verdad, porque él no es un creador. Desde la perspectiva restauradora, el contexto que el plan de Dios nos ha dado es que la serpiente representa no solo la oposición, pero es también necesaria para que exista el albedrío, ya que la serpiente, al engañar, Dios nos da la oportunidad de tener un Salvador que nos va a ayudar al progreso eterno. Con que Dios os ha dicho de ningún árbol. Aunque esta serpiente distorsiona el mandato divino, lo que me causa intriga es cómo Eva se pone a platicar. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros también, hermanos, el ver que el Satanás viste la abundancia en carencia? Dios nos había dado todo el huerto excepto un solo árbol. Te dijo, de este árbol no. Pero la serpiente enfoca nuestra atención en lo que no se puede. La serpiente dice: cuando olvidamos todo lo que Dios nos ha dado,
Y nosotros fijamos nuestra mirada en eso, en lo único que falta, en eso que la serpiente nos dijo, que es lo que necesitamos. Entonces siembra dudas sobre la naturaleza de Dios. La pregunta sugiere que Dios es restrictivo, que Dios no es amoroso. Está atacando no directamente al mandamiento, sino a la intención que Dios tiene con nosotros. Lo intenta hacer como que Dios no quiere, y la tentación justo empieza cuando nosotros dudamos del amor y de la bondad de Dios. La exageración es utilizada como un material de engaño. De ningún árbol, y luego dice esto como una mentira parcial, porque en efecto no iban a morir. Satanás sabía que no iban a morir y pues en el momento, pero eso no se los explicó, porque el error espiritual suele iniciar con una verdad deformada, no con una mentira abierta. Por eso la mujer responde, en vez de confiar en Dios, ella entra en un debate, un diálogo con el pecado. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentado a dialogar con el pecado, a buscarle el lado, a decir, quizás si Dios entendiera o si Dios entiende mi dificultad, Él va a saber y Él me va a perdonar? Entonces el mandamiento se convierte en un debate y ella traslada el enfoque de la obediencia a una discusión. Cuando nosotros nos ponemos a discutir con la tentación, ya estamos perdiendo la forma espiritual. La serpiente sigue engañándonos de esa misma forma hoy en día, con que Dios te prohíbe ser feliz porque no te deja que vayas por ahí a engañar a tu esposa o tu esposo, no te deja que vayas por ahí a emborracharte, no te deja que vayas por ahí a echarte pues algunos cigarros, ¿no? Todas estas cosas son las cosas que Satanás intenta disuadirnos, nos dice a nosotros. Esta es su artimaña. La serpiente presenta a Dios como un Dios que no le gusta el gozo, que no le gusta que nosotros seamos felices. Entonces el engaño no comienza cuando nosotros negamos a Dios, sino más bien cuando cuestionamos la bondad y los motivos con la que Él está trabajando. En el versículo 3 dice, mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. En Génesis 2, 16, 17, nuestro Padre no dice eso. Vamos a leerlo solamente para salir de la Génesis 2, 16, 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comeréis, porque el día de que de él comieres, de cierto moriréis. Pero la mujer dice, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Cuando nosotros entramos en diálogo con el pecado, este mensaje profundo y oculto que viene dentro de esta escritura es que la caída no comenzó con el acto, sino el cambio interno sobre la relación de quién era Dios, en lo que Él decía y su relación con la mujer y el hombre mismo. Entonces, si nosotros desglosamos el versículo 2 y 3, Eva responde correctamente, pero añade, ni le tocaréis. Dios no dijo eso. Cambia el enfoque de confianza a precaución. Cuando nosotros añadimos o quitamos las palabras de Dios, nuestra obediencia se vuelve frágil. Por eso, en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Satanás aprovecha que ya está platicando con ella para decirle, no moriréis. La serpiente contradice directamente a Dios. Es una oportunidad que se introduce al poder explicarle a Eva que no habría consecuencias reales, pero el pecado siempre minimiza el costo antes de exigir el acto, por lo que en el versículo 5, si no que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Se presenta a Dios como alguien que te está reteniendo la bendición, alguien que te está reteniendo lo bueno, como insinuando que el restringir de Dios es
es lo que Él quiere, que Él no quiere que crezcamos. Él promete conocimiento y poder en desobediencia. La tentación siempre presenta la desobediencia como el camino de crecimiento. Pero en el versículo 6 leemos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay varias cosas importantes en este versículo. Eva ve el fruto como bueno para comer, tiene un deseo físico de probarlo, lo ve agradable a los ojos, es un deseo emocional. Y por último lo ve deseable para alcanzar la sabiduría. Esto quiere decir que también tenía orgullo, pero era un orgullo intelectual. Ella quería saber cómo Dios sabía, porque esto le parecía agradable. El mandamiento es convertido en discusión porque Eva da cabida al diálogo. Y cuando discutes con la tentación pierdes la claridad, cuestionas la bondad de Dios. Y no nada más eso. Ella empieza, el pecado comienza a apelar, entra al cuerpo y después entra al ego mismo. La serpiente siempre distorsiona la palabra de Dios en su mensaje. Ella minimiza las consecuencias, sospecha de la bondad de Dios, se reinterpreta el pecado como progreso y hace que el corazón decida antes de actuar. Por lo que vemos en estos versículos que la tentación es un proceso de persuasión, no es un impulso, no es algo repentino. Antes de caer, el corazón ya había cambiado de dirección. En el versículo 7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si bien sabemos que la oposición es necesaria para el progreso, la serpiente introduce esta oposición como elección, y sin oposición Adán y Eva no hubieran podido ejercer su dominio y también su albedrío. La enseñanza es parte del crecimiento espiritual que requiere que haya decisiones reales, por lo que el albedrío es esencial para el plan de Dios, y Eva y Adán eligen actuar. Dios no los obliga y tampoco Él elige por ellos. Dios siempre respeta nuestra capacidad de elegir, incluso cuando no le gusta, incluso cuando Él sabe que las consecuencias serán malas. El conocimiento siempre tiene un costo. En este caso, el comer del fruto trae el conocimiento del bien y del mal. No ocurre sin consecuencias. De hecho, ocurre con dolor, con responsabilidad y con vivir la propia experiencia del pecado, por lo que aprender implica enfrentar las consecuencias y madurar. En el Génesis 3:7 decía que fueron abiertos los ojos de ambos y que conocieron que estaban desnudos. En el Génesis 3:8 dice que oyen la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y se escondieron el hombre y la mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A pesar de la desobediencia y el pecado, Dios busca a sus hijos. Él sabía lo que hicieron y les da aún así la oportunidad. Él va a buscarlo. Oyeron su voz. Dios no había cambiado. Fueron abiertos sus ojos. Esto no significa iluminación plena, significa que iba a ser una conciencia dolorosa. Antes había inocencia, transparencia. Había una relación sin miedo. Ellos podían ver a Dios y a Jesucristo y ellos no temían. Ellos estaban felices de estar con ellos, estaban caminando con ellos. Después de que hay pecado, la autoconciencia y la comparación con un juicio interno es lo que hace que ellos ya no puedan ver a Dios con claridad. No es que ahora vean mejor a Dios, sino que ahora se ven a sí mismos reflejados en el pecado y se saben separados de Él, por lo que el pecado no abre los ojos hacia Dios, lo vuelve hacia uno mismo. Al conocer que estás desnudo, tu desnudez ya existía desde antes, pero no te avergonzabas. Ahora la desnudez se convierte en algo vulnerable y de hecho se percibe incluso como peligro. Nace por primera vez la vergüenza. Del pecado nace la vergüenza. No nace el conocimiento, porque Dios
hubiera querido que eso hubiera nacido, pero sin embargo este versículo nos deja claro que el pecado no crea la desnudez, sino que el pecado trae vergüenza. Por eso es que ellos cosen hojas de higuera, como el primer acto humano después de pecar es la autojustificación. En vez de decir, Padre mío, pequé, o ahora qué hago, ellos corren con algo temporal para cubrirse solos. Ellos quieren resolver su problema sin Dios. Ellos les importa ahora ya la apariencia externa, pero las hojas se secan rápido. Las hojas de higuera, como habla ahí, son hojas que se las lleva el viento, ¿no? Básicamente, no protegen, no sanan. El ser humano intenta cubrir lo interno con soluciones externas. Nosotros somos así. Sin embargo, dice que ellos oyen la voz de Dios. Esto es la clave. La voz de Dios no cambia. Él sigue caminando en el huerto. Él sigue buscando al hombre y a la mujer, a su creación. Lo que cambia es el corazón humano. Dios sigue acercándose aun cuando el hombre se aleja. Dice que se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El huerto lo plantó Dios. Había árboles, pero ellos se escondieron entre los árboles. Donde antes Dios era refugio, ahora es Dios amenaza. Y no se esconden porque Dios los busca, sino porque ellos no se creen dignos de estar ante su presencia, porque ellos ya sabían lo que habían hecho. El pecado no hace que Dios se aleje, hace que el ser humano se vea reflejado en sí mismo y él huye de la presencia de Dios por vergüenza. Por lo que el mensaje central de estos versículos es que la caída no rompe la presencia de Dios, porque Dios está presente aún en el pecado, pero lo que rompe es la percepción de cómo nosotros como humanos nos vemos ante el pecado. Dios sigue caminando, Dios sigue hablando, Dios sigue buscando, pero ahora el ser humano se juzga, se cubre, se esconde, se justifica y responsabiliza a otros por su propia decisión. Cuando pensamos en Cristo Jesús, esa es la persona que viene a quitar la vergüenza de ese pecado. Él viene a restaurar la transparencia de la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial y viene a abrir un camino de regreso al huerto. En Cristo nosotros no nos escondemos, no nos cubrimos con hojas de higuerilla, sino que somos vestidos por el poder de Dios. ¿Cómo creen ustedes que Adán y Eva se sintieron con la caída? Inmediatamente el primer paso fue la vergüenza, el miedo, la justificación. Sin embargo, el verdadero fruto produce conocimiento y nuestro Padre Celestial nos enseña que ellos después se sienten felices y se alegran, porque si Adán no hubiese caído, no hubiera habido transgresión, y esa transgresión los hubiera tenido en un estado de inocencia en el cual no se hubiera podido progresar. En el versículo 9 dice, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás? La primera pregunta que hace Dios no es ¿qué hiciste?, sino le pregunta ¿dónde estás tú? Esa no es una pregunta geográfica, porque Dios sabe dónde estamos, cada uno de nosotros. Era una pregunta existencial y plenamente relacional, una pregunta espiritual. No pregunta en qué lugar te escondiste, sino en qué estado está tu corazón, dónde quedó nuestra relación. Porque Dios sabía lo que había hecho. Sin embargo, Él no pregunta ¿dónde hiciste?, sino ¿dónde estás? Dios busca la relación antes de la confesión. Él llama primero. Esto es una clave bellísima. Dios siempre da el primer paso y la gracia del arrepentimiento está disponible para nosotros. Sin embargo, el ser humano hace esto. En el 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El ser humano no busca a Dios después de pecar. El ser humano busca la satisfacción temporal.
La gracia no es la respuesta al arrepentimiento. El arrepentimiento es la respuesta a la gracia. Él dice, tuve miedo. El miedo aparece por primera vez. Vergüenza, después miedo. El miedo es, antes Dios daba seguridad, pero ahora es una amenaza. Es una amenaza en la mente humana el que venga Dios a la presencia de nosotros. Entonces el miedo no viene de Dios, viene de una ruptura interior. Viene del romper tu corazón, el romper tu relación con tu Salvador. El pecado siempre distorsiona la imagen de Dios y te hace creer que Él no es bueno, pero en realidad eres tú y tu carácter lo que fue roto. Por eso es que no te sientes a gusto en la presencia de Dios. Y le pregunta más adelante, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? La primera pregunta es, ¿quién te ha dicho? Él sabe que Adán por sí solo no iba a conocer que estaba desnudo. Alguien le tuvo que decir. Entonces esta pregunta es increíblemente profunda. Dios no pregunta por qué pecaste. Él pregunta, ¿quién te enseñó a verte así? La vergüenza no viene de Dios. Alguien más le tuvo que enseñar a verse indigno. Dios nunca enseña a que nosotros estemos avergonzados. La vergüenza siempre tiene otra voz y esa voz siempre es la voz del mal. Dios no interrumpe, Él invita con un tono apacible. Él no grita, no amenaza, no castiga. Dios está en espera de la respuesta. Este es un amor verdadero porque este nunca fuerza, siempre llama, siempre busca. Dios no entra violentamente entre los árboles y le dice, ajá, te encontré, humano. Él espera a que el corazón salga, a que después de que Él pregunte, Adán pueda salir desde donde está, desde su pecado y pueda confesar lo que hizo. Antes del juicio hay búsqueda. Antes de generar una consecuencia hay un diálogo. Y lo más hermoso es que antes de la expulsión hay una gracia divina. Cuando pienso en esto, me imagino a Cristo preguntando, ¿dónde está Lázaro? Él sabía dónde estaba, que estaba en el sepulcro, que estaba muerto. Sin embargo, pregunta, ¿dónde está? La pregunta no era para él, era para los demás, para que al verlo despertar fuera un testimonio de que él estaba vivo, de que él había estado en un lugar caído y después fue levantado en resurrección. Lo mismo pasa con la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Oh, ¿me amas a Pedro? Él quiere buscar esa relación, porque él invita a responder. Dios sabía exactamente lo que habían hecho, pero aún así los buscó, porque el amor no necesita información, necesita relación. Entonces, cuando pregunta, ¿has comido del árbol? Esta pregunta es muy amorosa. Esta pregunta es reveladora de quién es el carácter divino de Jesús y de nuestro Padre Celestial. No es un interrogatorio. Es una invitación al corazón, al ver, ir a la profundidad de por qué este es una enseñanza básicamente oculta. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Rompiste tu relación conmigo? ¿Eso fue lo que hiciste? ¿Elegiste a alguien más? ¿Escuchar a alguien más? ¿Tomar a alguien más que a mí? ¿Que soy tu compañero, que soy tu padre, que tenías una relación de confianza conmigo durante milenios? Porque realmente él estuvo ahí con su padre por mucho tiempo, nombrando los animales. Entonces, esta enseñanza es oculta, pero es muy clara, hermanos. Dios no pregunta por información. Él solamente nos hace racionalizar. No es para descubrir el pecado, tampoco para humillar. Tampoco invita a someterte, sino mucho menos para condenar. Más bien, Dios ya sabe la respuesta. Él lo que realmente quiere es que nosotros le hablemos con la verdad, que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos pecadores y Él no acusa. Él no dice, comiste, dice, ¿has comido? ¿Le has dado espacio al mal para entrar? Y así es como Él no obliga a confesar, Él nos invita a decir la verdad.
En el versículo 2, el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo no fui. La mujer que tú me diste. O sea, aparte de que no acepta su responsabilidad, culpa a su mujer, que se supone que es su compañera fiel, eterna, a quien él ama, y aparte implícitamente escoge culpar a Dios porque tú me la diste. O sea, es tu culpa porque tú me diste a Eva y Eva hizo que yo pecara. Entonces, ¿en qué momento este amor se convirtió en tratar de justificar lo injustificable? Si Adán entonces hubiera dicho: sí, Señor, yo desobedecí, posiblemente la historia de Adán hubiera sido distinta, porque Dios siempre abre una puerta antes de la culpa, y en especial antes de que esa culpa se solidifique. Dios siempre busca una salida antes de que el pecado se endurezca con la evasión. La pregunta entonces aquí es una relación. ¿Rompiste mi relación? Yo mandé que no comieses del árbol. Enfatiza la relación de que la confianza ahora está rota, porque no solo está rota con Dios, está rota con Eva, porque él culpa a Eva inmediatamente. No dice rompiste la ley, sino rompiste la confianza que tenía contigo. Esta enseñanza hace que Dios generalmente confronte con nosotros directamente, no en ira, sino en espíritu, porque nos hace ver a conciencia quiénes somos después de pecar, en qué nos hemos convertido. Y no es un tono de rabia, es una claridad firme. Dios quiere que el ser humano tome conciencia de lo que hace, que no se paralice por miedo, porque la conciencia despierta es sana, pero la condenación aplaza la bendición, por lo que el revelar el carácter de Dios desde tiempo atrás, en esta respuesta no impone palabras. Él solo muestra y respeta las decisiones que, en este caso, Adán y Eva hicieron. Nos muestra que el amor verdadero no obliga a cambiar, invita a elegir. Dios pregunta porque quiere restaurar al hombre, no porque lo quiere castigar. Antes de la expulsión hay muchas preguntas. Antes de la consecuencia hay una oportunidad de que confiese. Y antes del juicio hay gracia, porque él estaba dispuesto a perdonar. Ahora, ¿qué buscas? Dice, ¿no? Para ser sano. Porque en el versículo que sigue dice: y entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dice: la serpiente me engañó y comí. Otra vez, esta mujer dice la serpiente. O sea, no fui yo. La serpiente me engañó y yo comí. La pregunta que Dios con su amor le hace también, dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando yo estaba leyendo esto, noté dos cosas. Adán le pregunta: ¿has hecho esto? A Eva le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Pero a la serpiente no le pregunta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la serpiente y qué diferencia hay entre el hombre y la mujer? Cuando nosotros enfrentamos la verdad en un humano que fue creado por Dios, hay posibilidad de misericordia. Con el mal, no. Es importante entender que la evasión comienza con la justificación. Adán no niega el hecho, pero sí desvía la responsabilidad. Primero culpa a la mujer, después implícitamente culpa a Dios, y la mujer hace lo mismo. Ella no asume su acto. Lo que realmente busca Eva es volver a la serpiente y justificarse con ella.
Cuando Eva transfiere la culpa, no ha cambiado el pecado. El pecado sigue siendo lo mismo, pero la culpa trae evasión y la evasión trae un momento de un alivio momentáneo. Pero el engaño no puede explicar la caída, incluso aunque haya habido debilidad, porque no elimina la responsabilidad del acto que hicieron ni las consecuencias que va a traer a Adán y a Eva. Nadie dice yo pequé. Esto es importante. Ninguno dice yo desobedecí o yo te fallé, Dios. La palabra pecado aún no aparece dentro de los labios humanos, pero esta sanación real comienza cuando nosotros dejamos de explicar y buscar excusas por nuestro pecado, por nuestro error, sino que empieza cuando nosotros confesamos, cuando hay diálogo, pero ese diálogo debe de ser con preguntas, con ganas de cambiar, con una conexión con Cristo, para poder nosotros buscar salvar lo que aún no está perdido. Porque si nosotros nos ponemos a ver en que inmediatamente Dios ejerce juicio contra la serpiente, a la serpiente no la deja hablar, porque el mal tiene que ser cortado de raíz. Al mal no se le debe de dejar un momento de diálogo. Dios nos presenta directamente en el versículo 14: por cuanto hiciste esto a la serpiente, no se le puede ser restaurada. Por eso es que el mal no se justifica y el mal se debe de confrontar. La serpiente no tiene voz. Esto es clave, hermanos. ¿Por qué? Porque no se le debe de permitir a Satanás hablar, ni siquiera entrar en nuestros pensamientos tantito. Al mal no se le permite excusarse, no se le permite negociar y mucho menos ante Dios. El mal no tiene derecho a justificarse. Por eso Dios protege al ser humano. Al no preguntar a la serpiente, no nos pone en el mismo nivel, nos hace saber que el humano tiene poder de redención. El humano es el que cayó, pero el origen del mal es otro. Eso es muy hermoso porque la promesa aún sigue allí. Aquí ocurre algo glorioso. En el versículo 15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú lo herirás en el calcañar. Entonces Dios no elige destruir al ser humano, ni mucho menos abandonar su creación. Él anuncia en ese momento la redención de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: pondré enemistad entre tú, la mujer, y tu simiente. Son dos simientes. ¿Cuál es la simiente de Satanás, hermanos? Cuando nosotros elegimos el mal, es cuando nosotros, por voluntad propia, accedemos a ser parte de la simiente de esta serpiente. Sin embargo, dice aquí que la mujer iba a tener una simiente en la cual se iba a poder herir la cabeza de la serpiente. Esta simiente, generalmente en la Biblia o en el hebreo, los hombres son los que cargan el linaje y sobre ellos y su simiente es que pues se lleva la genealogía. Pero en este momento de revelación se le dice a Eva que ella va a ser la que va a traer el simiente. Vámonos al futuro. A través de María, Cristo fue concebido sin un hombre. Y esto es clave en el versículo 15, porque esa enemistad que puso Dios fue la reencarnación de ese momento sutil donde María llega, se le presenta que ella va a ser la madre de Cristo, y no solo eso, que va a ser concebido a través del Espíritu Santo. Aquí estaba esta frase donde decía que él iba a tener el poder para herirle la cabeza. Sí, Satanás puede herirnos, nos va a hacer sufrir, el pecado nos va a hacer sufrir. Vamos a llorar, pero nosotros tenemos el poder que Dios nos dio a través de esta escritura para quebrarle la cabeza, para que nosotros acabemos con el mal. La gracia en este momento es ofrecida, aunque es rechazada. Esto hace que Dios actúe para protegernos. Nos hace al ser humano preguntas, al mal lo limita y a la historia le da una esperanza en esa conexión que en un futuro íbamos a tener con Cristo. La razón por la que
nuestro Padre Celestial hace preguntas al humano y no las hace a la serpiente, es porque ella ya está derrotada. En el plan eterno no hay cabida para ella. Por eso es que Él pone esa enemistad. ¿Cuáles entonces fueron las consecuencias de la caída? En Doctrina y Convenios 29, del 39 al 43, leemos que Dios crea la enemistad, rompe la alianza con el mal y abre la posibilidad de redención. Ahora entonces Dios descubre en el capítulo 16, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, en tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos, y el deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Cuando yo leí esta parte, el Señor inmediatamente castiga a la serpiente. Después le dice a la mujer cuál va a ser la consecuencia de lo que ella hizo, y dice que pues antes no existía el dolor, y aquí es la primera vez que se le plantea a la mujer que le iba a dar el dolor. Dice: el don de la vida aún permanece en ti, pero ahora ya no va a ser sin ninguna consecuencia, va a ser ahora con un dolor, lo cual nos enseña que el pecado no destruyó la capacidad, pero sí distorsiona la experiencia que nosotros tendremos, porque al estar con Dios, la experiencia que nosotros tenemos es mejor que al estar con Satanás. Entonces la frase: tu deseo será para tu marido y él se señoreará de ti, antes eran iguales, antes había sido creado como igual, pero esto no era un mandato divino, esto fue una consecuencia de los actos de ella, que hizo que el Señor dijera que ahora pues tu deseo va a ser para tu marido. O sea, siempre vas a estar buscando el marido, y aparte él va a ser Señor de ti. Esas cosas fueron las cosas que planteó la lucha de poder. Dios no creó el matrimonio para que fuera distinto, fue para que fuera igualitario, para que los dos fuesen uno. Por eso ella se llamaba varona y él se llamaba varón. Nótese que aquí todavía no se le nombraba a Eva. Maldita será la tierra por su causa, le dice en el 17. Y la tierra, que antes respondía con facilidad, hoy requiere esfuerzo. Le dice a Adán que porque él escuchó la voz de su mujer y comió del árbol. Dice que maldita será la tierra por tu causa, con el dolor de ella comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Antes del pecado no hay sequía, no hay escasez, no hay dependencia cíclica. Antes de esto la vida fluye naturalmente, pero en la caída produce que ahora todo sea más difícil. Le dice: polvo eres y al polvo has de volver. Y no quiere decir que Dios quería sobajarlo o decirle: no, pues tú no eres nada. No, le está explicando que ahora él tiene que luchar y usar su esfuerzo, tener un trabajo, porque el trabajo este trabajo le iba a cansar, porque el pecado rompe la armonía entre el ser humano y la creación. Las espinas y los cardos simbolizan la resistencia, la frustración y los resultados no deseados que él iba a tener, porque él iba a querer tener solamente el fruto que iba a comer. Sin embargo, ahora con el sudor de su rostro iba a comer. Aquí aparece por primera vez la mortalidad y explica que eres polvo y al polvo volverás. Dios no trata de humillar, es la realidad del ser humano. Nosotros fuimos creados del polvo, así que ahí volveremos. Con estas palabras el ser humano se vuelve consciente de su fragilidad. Sin Dios nosotros somos polvo, no somos nada, porque Él fue el que nos dio el soplo de vida. Recordemos siempre que nosotros tenemos la dependencia en Dios. El pecado no anula el propósito de Dios, pero hace que el camino sea más difícil. La vida continúa, hay hijos, hay trabajo, hay propósito, pero ahora tiene que ser con esfuerzo. El amor se vuelve vulnerable porque el trabajo ya se vuelve pesado. También el cuerpo es mortal y Dios no castiga retirando la vida, sino que permite que la vida te enseñe, que la vida nos enseñe todas las cosas que nosotros decidimos, todas las cosas que vamos a vivir. Dios no las quiere para nosotros, sin embargo deja que sucedan porque la vida ahora nos tiene que enseñar. En el versículo 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Es la primera vez
que Adán llama a Eva por su nombre. En este momento se le da un nombre personal a Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Es para mí un gozo el ver cómo Adán, después de que se le castiga y se le dice al polvo vas a volver, él regresa con fe ante Dios y le dice, ella es Eva, porque es la madre de todos los vivientes. Le acaban de decir que se va a morir. Le acaban de decir que va a volver al polvo. Sin embargo, él se aferra a la creencia, a la promesa que Dios le hizo de que se iba a fructificar y multiplicar. Y le dice, Eva es la madre de los vivientes. Qué maravilloso cuadro el ver que por lo menos un acto de fe al poner este nombre, Dios se queda, yo creo que sorprendido y feliz de escuchar que Él no ha perdido la fe. En medio del juicio, el ser humano elige creer en la promesa de vida. Es de verdad que el hecho de que le ponga un nombre, porque también el nombre en hebreo es Javá, donde hay vivir, y Eva fue vida, fue la que da vida. No la llama culpa, no la llama mentira, no la llama engaño, la llama vida. Esto para mí es algo maravilloso porque nosotros elegimos llamar vida a nuestras parejas, hermanos. Elegimos llamar vida a nuestros hijos. Elegimos la fe antes que el miedo. La relación entre esta promesa en que iba a venir a través de la simiente de la mujer, Adán la vuelve a repetir. Ella es llamada vida porque ella va a darle vida a los vivientes. Adán responde eso al nombrarla Eva. No es que él estaba ejerciendo su autoridad, sino era la fe. De forma inmediata, él ejerce su liderazgo. Él se va y pronuncia Eva. La renombra, la reconoce, tiene una identidad ahora, y Adán acepta su nueva realidad junto a su esposa. Él no niega la caída, pero abraza la caída con esperanza. Así es que Dios permite que la humanidad elija su liderazgo. Esta humanidad no está definida por la caída. Nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros sí venimos a este mundo para tener gozo, y fue la verdadera fe la que revela. Cuando nosotros no cubrimos nuestros errores, cuando nosotros los aceptamos, entonces nombramos vida después de escuchar muerte. El siguiente acto de Dios es aún todavía más sorprendente. En el 21 dice, y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles. Antes recordemos que ellos se habían tapado con cosas temporales, cosas que se iban a corromper. Y en esta parte, Dios mismo pide cubrir a Adán y a Eva con túnicas de pieles. Él mismo elabora esta ropa. Por primera vez entonces, una sangre tiene que estar en medio del bien de ellos. Un animal muere, hay derramamiento de sangre para que estas pieles cubran a Adán y a Eva. Otra forma en la cual se ve la fragilidad del humano, pero las pieles son la provisión divina, las pieles son protectoras, son duraderas. Estas reemplazan la autojustificación por la gracia divina, pero ya con un costo, porque estas pieles implican la muerte. Por primera vez se derrama la sangre. Hay un sacrificio de muerte para que alguien pueda cubrir a otro. Y esto no es castigo, es anticipación. Dios ya sabía que Cristo vendría, que la sangre de un inocente cubriría al culpable. Él no expone, no avergüenza y tampoco recuerda el error. Protege antes de corregir y dignifica antes de disciplinar. Adán y Eva salen del huerto ya protegidos, revestidos con poder, con sus garments, y pierden ahora ese lugar donde había visto amor por ahora ser desterrados. En Moisés 5:9 leemos, bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión he abierto mis ojos y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó diciendo, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad.
y no hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a los que son obedientes. La caída entonces permitió la vida mortal. Antes de la caída había muerte, pero ahora abre la puerta a la procreación y al progreso eterno. Esta caída no fue un error, fue necesaria y fue prevista. Dios sigue buscando al ser humano. Dios no nos abandona. Dios llamó amor incluso cuando hubo error. Las consecuencias de esto no significan el abandono de Adán y Eva. Sin embargo, ahora tienen que enfrentar el dolor de la transgresión, el trabajo con esfuerzo, porque el amor de Él es tan grande que aún así Él los instruye y los invita, porque la disciplina va acompañada de misericordia. La promesa de redención del Génesis 3:15 habla de la simiente que vencerá al mal. Cristo viene a vencer el pecado y la muerte, y la caída prepara el camino para el Salvador. El trabajo y el esfuerzo dignifican al hombre. El sudor y el trabajo forman parte de la experiencia mortal. Este esfuerzo nos refina y este esfuerzo enseña que nosotros somos dependientes 100% de Dios. En el Génesis 22 dice que Jehová Dios, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, no sea que él alargue su mano y también toque el árbol de vida y coma y viva para siempre. Cuando Dios menciona ahora son como nosotros, han llegado a ser como nosotros, para mí no solo es un cambio mortal, sino es un cambio espiritual, un cambio de existencia en el que Dios ahora conoce que el ser humano ha llegado a ser. Este cambio muestra que son efectos inmediatos físicos y sensoriales. Se abren los ojos, perciben la desnudez, sienten vergüenza, experimentan miedo y aparte de eso se esconden. El cuerpo ahora sí siente cosas que no sentía, percibe cosas que antes no percibía. El conocimiento en hebreo no es intelectual, significa la palabra yada, es conocer, y esta palabra conocer implica el experimentar, implica el entrar en contacto y el vivir algo en carne propia. No se aprende desde la experiencia externa, se aprende como un concepto propio, un concepto encarnado, por lo que este nuevo estado temporal, que antes era un cuerpo incorruptible, ahora ya tiene vergüenza, ahora ya tiene miedo, no está en la armonía con el entorno. El cuerpo se vuelve vulnerable, sensible al dolor, expuesto y también consciente del tiempo y de la muerte. El cuerpo entonces entra a la historia como incompleto, por eso se dice como uno de nosotros, pero no estaba listo. Dios sabía que Él conoce el bien y el mal y Él no es afectado por ello, pero el humano lo conoce, habiendo sido herido por ello. El problema no es conocer sin redención. Dios conoce el bien y el mal sin ser afectado, pero el humano no. La muerte comienza antes de morir. La muerte en la Biblia no es solo dejar de respirar, es la separación, la ruptura, la decadencia progresiva. El cuerpo es amenazado en morir, no ese mismo día, pero comienza a morir ese mismo día porque es separado de la presencia de Dios. No es castigo, es contención, es misericordia, porque no estábamos preparados para comer del árbol de la vida eterna. No nos volvió dioses el probar el fruto prohibido, pero sí como dioses, porque ahora como humanos conscientes, como humanos mortales, nosotros podemos tener la divinidad. Y aquí el gran error, el confundir el conocimiento con divinidad. La serpiente dijo: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, pero la mitad era verdad y la otra era engaño. El conocer no equivale a ser. ¿O qué es lo que hace que Dios sea un Dios verdadero? Es la divinidad. Dios tiene un conocimiento, pero no es solo por naturaleza. Los atributos de Dios es que Él es eterno, Él es principio y fin. Él es autoexistente, Él no depende de nada para sobrevivir. Él es inmutable, no cambia, santo, no se puede corromper. Él es la fuente de la vida. Él no solo posee la vida, sino que la entrega, la puede dar a otros. Él es el creador, Él no es criatura. Sobre Él no se actúa, Él actúa sobre todo lo que Él quiera. Es plenamente bueno y no entra en conflicto con nadie. Esa es la diferencia
En el Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. El conocimiento entonces de Dios es el conocimiento que no afecta. Para Él no lo fragmenta. Al contrario, Él puede conocer el mal sin contaminarse, pero el humano no tiene esa plenitud. Por eso Él dice que han llegado a ser y también impide que se vaya uno al otro árbol. Cuando yo leía esta parte, dice, ahora pues no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por lo tanto sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra, para que fuese tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando yo leí sobre la espada me imaginé cómo sabe que esa espada se revolvía por todos lados y guardaba el camino del árbol de la vida. Es porque en mi mente posiblemente al ver inmediatamente el árbol era lo lógico que hacer. Si Dios me dio un árbol de vida, si pruebo ese fruto del árbol de vida, entonces viviré para siempre. Y sí, iban a vivir por siempre, no redimidos de sus pecados. Y es ahí cuando el plan de Dios hubiese sido frustrado, pero yo me imagino a esta espada, como lo dice, el fuego consume, el fuego es capaz de purificar. En las escrituras el fuego es percibido como el sanador. Por eso se dice que hay un bautismo de fuego. Por eso esa espada estaba allí, y no es una casualidad que esa espada tenga una forma de cruz, hermanos. La cruz está hecha de un árbol, y fue de un árbol por el cual se causó la muerte, y por ese árbol Él murió también. Por ese árbol Él fue crucificado. Usaron una cruz de madera para poder asesinarle, y su talón estaba tocando esa cruz. ¿Recuerdan del calcañar? Ellos tuvieron poder para dañar su calcañar de Él, sus manos, y penetraron su cuerpo con una lanza, pero de la lanza salió agua. Salió agua, hermanos. Eso es algo que es tan impresionante en las escrituras, porque no, lo que viene en estas escrituras, hermanos, no es mentira, no es historia, es verdad. Cada uno de estas escrituras nos enseña el por qué se están mencionando aquí y cuál es su importancia. Menciona que pone querubines y una espada encendida. El camino de la vida se aguarda. No es por ahora, tampoco fue sellado, porque si Dios hubiera querido hubiera puesto una pared, no sé, algo para que nadie lo traspasara. Sin embargo, pone querubines y pone esa espada encendida como recordatorio. La salvación todavía está ahí, solamente que no era el momento de que ellos la tomaran. Hay una conexión profunda entre la espada, la justicia, el fuego como juicio divino, y el movimiento de esa espada que permanecía dando vueltas. Para mí es el reflejo de la naturaleza humana, el que es ese mismo ciclo que nosotros seguimos cuando caemos, cuando nos arrepentimos, cuando aprendemos de nuestro error, pero otra vez volvemos a ser tentados y volvemos a caer. Estoy ahora intentando entrar al árbol de la vida después del pecado, o estoy tratando de alejarme lo más lejos del Edén para no tener que ser responsable. El Edén es representado como el templo. Es el templo ahora para nosotros disponible, y nosotros podemos ir las veces que querramos. La espada también simboliza al velo que cubre de la presencia de Dios en el templo. Recordemos que cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga en dos. En una cruz tampoco es casualidad, hermanos. Cada una de las cosas que se mencionan aquí son para dar testimonio de la verdad, no solo de la Biblia, sino de las actividades o las situaciones que sucedieron cuando ésta se presentó. Al leer este capítulo, el capítulo 3, abrió mis ojos y tuve un nuevo entendimiento, en especial del amor del Creador, de la entrega que dio a su Hijo, y una percepción diferente del árbol de la vida, de cómo Dios hace preguntas antes de castigar, y cómo Él también no me aleja de la vida, sino que Él me prepara para recibirla.
la maravilla del Génesis 4. Ahora leemos que Eva da a luz a Caín y Abel y ellos ofrecen sacrificios. Caín mata a su hermano. Yada es conocer, pero a intimidad. Es cercanía, es unión literal, implica elegir amar y permanecer en el conocimiento. Este conocimiento produce fruto, en este caso un bebé. La intimidad crea vida. En este versículo dice: y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón por voluntad de Jehová. El nacimiento de un hijo es la señal de continuidad, de adquirir. Este verbo es cana, que es obtener, que traerá participación práctica, el que haya una asociación con el Señor, porque ella dice: yo no lo traje, el Señor lo adquirí por voluntad de Jehová. Y también le dice varón, no le dice hijo. Ish le dice Ben. El hombre lo reconoce como un hombre, como una persona, como un ser con identidad. La simiente herirá a la serpiente. Él era la esperanza para su madre, para que Eva fuera redimida, pero ella no se imaginaba que él iba a ser el primer homicida. La redención no viene por cualquier varón, sino por el varón elegido, en este caso, Jesucristo. Habla de que Caín y Abel fue un pastor de ovejas, pero Caín era un labrador de la tierra. La tierra había sido maldecida. La tierra estaba labrada por él. Y su hermano se dedicaba a cuidar la vida. Las ovejas son cosas que vienen por vida, vienen por voluntad de Dios, no son cosas que él puede hacer. Entonces la diferencia entre el hablar del trabajo en este versículo es que Caín y Abel tenían dos tipos de trabajo, y ese trabajo hizo a cada uno tener diferentes percepciones de vida. Uno veía o se señoreaba en él mismo porque decía: pues gracias a mí hay fruta, gracias a mí yo estoy labrando la tierra, yo soy fuerte. Y el otro era: bueno, gracias a Dios tengo este ganado, gracias a Dios puedo tener mis ovejitas. Dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Cuando ellos dan esta ofrenda, yo realmente me imaginaba por qué es que el Señor no acepta a Caín, el fruto de la tierra, y no fue porque la fruta que él llevara no era buena o porque el trabajo de ser agricultor es malo, sino era la intención con lo que lo hizo. Dice que él ofrece lo mejor de la grosura. Para él fue un sacrificio entregarle a Dios esa pieza de cordero, porque era el primer cordero, era un cordero gordito, era lo mejor que él tenía para entregarle a Dios. Pero no dice lo mismo de Caín, no dice que él se esforzó, no dice que fueron los primeros frutos, los frutos más grandes. Y es ahí cuando nosotros notamos la diferencia entre entregar algo porque es sacrificio o entregar algo porque nos sobra. Hermanos, ¿estamos sacrificando realmente cosas por el Señor o estamos entregándole lo que nos sobra? Lo que nos sobra de tiempo, de dinero, de talentos. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? El Señor sabe lo que siente Caín y sabe lo que él está a punto de hacer, porque él sí sabe lo que piensa. Y no lo culpa, le da una advertencia, le dice: entonces, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, te deseará, pero tú te señorarás de él. Le está diciendo: el pecado ya está aquí hasta aquí, cerquitita de ti, pero tú eres poderoso, tú puedes con este pecado. Pero Caín elige callarse. En vez de decirle al Señor: sí, Señor, entiendo, él se queda callado. ¿Cómo entonces, hermanos, el silencio, el rencor que crece en ese corazón que no habló, que no aclaró, que no sanó, hace que este hombre vaya y por celos, por enojo, por envidia,
le quita a su hermano la vida. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín le levantó contra su hermano Abel y le mató. Se lo lleva, hermanos, al campo, se lo lleva lejos, lo saca del Edén. No está en el Edén cuando convierte este pecado. Él se lo lleva lejos para que no haya testigos. Él ya había hecho un pacto con Satanás antes de lo que iba a hacer con su hermano. Él ya había hecho este trato con Satanás. Y le dice Jehová a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y ha respondido: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Hermanos, Caín no contesta como Adán, con justificación. Caín miente. Él dice de forma inmediata: no sé. ¿Cuántas veces cuando nosotros cometemos pecados hacemos lo mismo? Yo no fui. Él llega a algo peor. Él dice: no sé. Al Señor creador del universo lo intenta engañar, lo intenta burlar. Nosotros a veces creemos que podemos hacer lo mismo, que podemos decirle a Dios: no, pues no sé. No, claro que sí sabes, porque Dios sabe que aunque lo hagas debajo de la mesa, Él te va a ver y tú no tienes forma de esconderte. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La misma tierra maldecida ahora abre. Dice, se abre para clamar la sangre. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora no solo la tierra está maldita, sino también él está maldecido. Cuando labres la tierra, no volverá a darte fuerza, errante y vagabundo serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para soportarlo. Caín no estaba arrepentido, hermanos. Él estaba abatido por todo lo que iba a perder. El pecado primero separa, luego silencia y finalmente destruye. Cuando el corazón ya decidió, las palabras solo sirven de camino y él elige no solamente que sus palabras y sus pensamientos lo dominen, sino que elige la respuesta de su corazón. No le menciona a Abel, dice hermano. Él era su hermano, sí, pero no era un desconocido. ¿Cómo es entonces que a veces el hecho de que nosotros pensemos alejadamente de una persona cambia nuestra percepción de lo que podemos o el daño que no podemos hacerle? Con Adán solo hay culpa y evasión, pero con Caín hay evasión, hay envidia, hay enojo, hay mentira y cinismo. Ambos se evaden, pero Caín cruza un nivel más allá de lo que debía. A partir del versículo 17 habla de todo lo que Caín hace y habla de uno de sus hijos, Lamec. Lamec es de la línea de Caín y él es el que inicia la poligamia. Se sugiere, bueno, realmente ahí no dice que mata, pero en las escrituras dice que él es el padre de los que habitan en las tiendas, que crían ganados y que también aprenden a hacer muchas cosas. Nos muestra esto que sí, va a haber progreso, sí, va a haber cosas buenas aún en el pecado, pero la verdadera felicidad solo es la que viene entregada a través de la línea directa de Dios. Por ello es que más adelante nos dice que conoció de nuevo a Adán, a su esposa, la cual dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella: me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y Set también nació un hijo llamado Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fue hasta que Set tuvo a Enos que recordaron de nuevo quién los había traído al mundo. Les dejo entonces con mi testimonio. Yo sé que a veces hombres justos son asesinados, a veces la humanidad como Caín se siente caída y vencida, pero siempre como Set hay una línea de esperanza, esa esperanza en Cristo que nos va a vivificar y purificar.
Cristo es la respuesta final. En Hebreos 12:24 leemos: la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Cristo vino para poder salvarnos. Yo elijo hoy invocar el nombre del Señor y no dejar que el pecado gobierne mi historia. Espero que ustedes también puedan ser inspirados por esta historia de Abel y Caín y tampoco dejen que el pecado gobierne sus vidas. Se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.